primera es que pudieran ser candidatas a puestos de elección popular vía elección, y la segunda es lo que es la paridad horizontal, que es ocupar alguna posición dentro de la administración pública, y la última es incrementar el liderazgo social en sus comunidades. Entonces, esta comisión es muy importante porque es la primera en su tipo y queremos que las mujeres tengan una formación constante. Y por eso te invitamos y sin más, te agradezco la aceptación. Les mando, pues obviamente, un mensaje de la titular, Angélica Moya Marín, que está teniendo ahorita problemas para conectarse porque venía en carretera. Entonces, sin más, te cedo el uso de los micrófonos, estimado Julio. Gracias, Maritza. Pues antes que nada, un gusto estar aquí con ustedes en el Estado de México. Es uno de los estados, yo creo que por cercanía y por tamaño, que más me ha tocado visitar, desde Naucalpan y hasta los municipios más alejados. Ahorita me saludaban aquí de Huixquilucan y de Valle de Bravo. Pues allá hemos estado, y la verdad, a mí me encanta recorrer el Estado de México, más ahora con este proyecto que dices que es 60-40, que esto es un público mezclado, y está precisamente pensada así esta presentación, no tanto como para que aprendamos a recitar los valores del PAN o los principios, o para que aprendamos así una serie de hechos doctrinales que sean interesantes, porque luego siempre está la tentación de en este tipo de exposiciones, así como si, ahora que estamos en Semana Santa tan próximos, como si hiciéramos la letanía de todos los santos, y yo dijera a don Manuel Gómez Morín y todos ustedes dicen ruega por nosotros y decimos algunas maravillas que haya hecho. Pero creo que todo eso es importante para tener identidad, es importante para ser parte de una institución, pero a la hora de pensar la política, la realidad no es tan importante. Lo importante es averiguar cómo pensaron, cuáles eran los filtros con que veían la realidad de estas personas, y a partir de eso nosotros aprender a juzgar, pues desde los poderes propios de la política, que son el ejecutivo y el legislativo, y pues si no desde la trinchera ciudadana y desde la comunidad de nuestras casas. Para empezar, pues Israel, ¿podemos poner la presentación, porfa? Supongo que la vas a poner en PDF, no hay bronca, está perfecto. Este es el índice de lo que vamos a ver. Bueno, ya podemos pasar a la siguiente. Vamos a hablar un poco de doctrina, un poco de ética, un poco del PAN y la ética y los valores en la práctica, cómo se aplica todo esto. Como pueden ver, no abarco los principios de doctrina, o sea, no abarco los 14 puntos del 39, ni los 12 que después vinieron en el 65, ni tampoco los del 2002. Lo que sí quiero hacer es una observación básica anterior, que es que vamos a siempre aplicar y siempre vamos a utilizar una idea secular del bien. El bien en la filosofía parte de dos raíces básicas, o de la religión o de la ética. El bien existe para las personas pues, mexicanas normalmente visto a partir de la filosofía cristiana, pero definitivamente hay un bien que no es católico, que no es religioso, sino un bien que está sustentado en la ética, un bien filosófico, una forma de entenderlo. Y además, esto es importante porque además la ética pues viene siendo la única parte práctica de la filosofía. Un poco la estética también, pero pues la verdad la estética es muy subjetiva. Entonces la ética, vamos a agarrar la ética como punto base para poder explicar todo lo que viene. De ahí vamos a hablar un poquito del PAN y la ética, porque el PAN tiene una trayectoria haciendo ética, metiéndose en el tema, haciendo códigos. De hecho, el más reciente se aprobó el año pasado. Me tocó estar en la comisión para formarlo. Y de hecho, presentamos el código en Naucalpan hace no tanto, hace poco más de un año, allí en el Parque Naucal. Y luego vamos a hablar de cómo aplican estos valores, esta forma de ver la realidad, esta forma de entender la realidad en la política. ¿Cómo podemos usar esto para nosotros? En fin, podemos ir a la primera diapositiva ya de temas, por favor, Israel. Y bueno, pues primero, ¿qué es doctrina? Doctrina viene del latín docere, que quiere decir enseñar. La doctrina es un sistema de proposiciones fijas sobre algún tema que no se mueven ni con el tiempo,
ni con el cambio de coyuntura, ni con nada. Es un tipo de filosofía que está diseñada para ser enseñada, para ser transmitida, no para ser reflexionada. Hay un tipo de filosofía, sobre todo la ontología, que está hecha para ser reflexionada, para pensar el ser, para pensar las posibilidades. Los principios de doctrina, la doctrina no está hecha para ser pensada, sino para ser aplicada, para ser enseñada y aplicada. Son principios inamovibles, que por ejemplo en el PAN, pues, cuando se fundó el PAN en el 39, se pusieron 14 principios, de los cuales está política, nación, Estado, propiedad. Pero, por ejemplo, hay principios que son importantísimos para el PAN que no están en esos primeros principios de doctrina. La palabra democracia no está entre los principios del PAN originarios. Porque aquí hay que recordar que el PAN fue fundado en el 39. Y el 39, pues, es una época de muchísimas turbulencias mundiales. Es la época de la Segunda Guerra Mundial. Es la época de Hitler, es la época de Somoza, es la época del auge de la fotografía clásica, de los inicios del cine. Bueno, es una época realmente importante. Y es una época en donde la confusión no permitía ver cuál sistema político iba a prevalecer. Y el PAN, aunque no pone dentro de sus principios la democracia, nace democrático. O sea, en la Asamblea Fundacional se votó. Y si algún día tienen la curiosidad, y sobre todo el tiempo, porque la verdad son documentos muy extensos, de leer los debates en los que se funda el PAN, se van a dar cuenta que no solamente fue democrática su fundación, sino que fue absolutamente democrática y deliberativa. Se discutieron los principios, se discutió el programa de acción política, se discutieron los estatutos. Y si analizan los debates, se darán cuenta que los fundadores muchas veces perdieron las votaciones. Que en estos debates, muchas veces los fundadores querían una visión, querían una propuesta, querían una forma de hacer las cosas y la asamblea definió una cosa distinta. Entonces, irónicamente, aunque el PAN es 100% democrático y gracias 39, época épica, sí, desde luego, pues fue cuando se fundó el PAN. Aunque el PAN nace democrático, no pone dentro de sus principios de doctrina la democracia. Eso viene hasta la primera proyección de principios del 65. Bueno, en fin, los principios son afirmaciones para desarrollar, son afirmaciones para aprenderse, para conocer de una filosofía básica. Esos principios de doctrina es lo que nos dan base a nosotros y están sustentados en 4 pilares que son el humanismo, los 4 pilares del humanismo político. Entendido estas 2 cosas, que hay unos pilares de los cuales devienen unos principios y de los cuales deviene algo que se llama ideología, ya entendimos la mitad del show. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor? El PAN nace en el 39, se hacen los principios de doctrina, estas 14 afirmaciones sobre libertad, enseñanza, bueno, ya casi se los dije todos, derecho, política, municipio, campo, pero eso no, la realidad que se vive en el 39 es muy distinta a la realidad que se vive en el 65. Y por ejemplo, la división en el 65, ¿de qué estamos hablando del 65? De la Guerra Fría, de los nuevos movimientos sociales, de las rebeliones de los jóvenes, de este nuevo cambio, de un nuevo orden internacional. Entonces todo eso se tenía que hacer en una proyección. Y la gente que conoce mal al PAN te dice los principios del 65, los principios del 39, los principios del 2002, pero no hay principios del 65 y del 2002, son proyecciones. Son los mismos principios aplicados a nuevas coyunturas. No es que hayamos cambiado de pensamiento, no es que hayamos evolucionado de un modo u otro, simplemente aplicamos las mismas ideas en distintos campos. Empezamos a hablar de justicia social. Era la época en donde la iglesia yo creo que más importante, promovía la doctrina social, su doctrina social, esta que viene de las encíclicas sociales, valga la redundancia, que se funda en 1890 y pico con esto de la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, y que ha tenido evoluciones. Creo que ahorita van en 14 o 15 mensajes. Yo cuando hice la maestría en doctrina social iban en 12, la verdad. Desde Benedicto han hecho nuevos. Pero bueno, el punto es que el PAN toma mucho de este pensamiento social, del catolicismo social, y lo lleva a su doctrina. El PAN fue fundado con una visión
filocatólica, eso es cierto, pero la parte social de la iglesia viene en esto y se empieza a hablar de justicia social, se empieza a hablar de orden internacional, de democracia. Por ejemplo, el concepto democrático viene en la doctrina social de la iglesia y está señalado como el medio de gobierno mejor para los hombres. No dice que sea el único, no dice que sea, no desprecia a los demás, pero dice que para la naturaleza del hombre es el que se adapta de mejor manera. En fin, y ya que, bueno, y en el 2002, pues vinieron una serie de temas. El PAN ganó la presidencia de la República por primera vez en el 2000. Y pues desde luego que muchas cosas cambiaron. Y además, pues vinieron dilemas que no habían enfrentado las generaciones anteriores. Por ejemplo, en los principios, en la proyección de principios del 2002, ya se habla de persona y libertad juntos, empiezan a hacer cosas conjuntas, se habla de medio ambiente. Por ejemplo, don Manuel Gómez Morín y don Efra, pues no tuvieron el problema del medio ambiente cuando fundaron el PAN, o sea, era una época de recursos naturales vastos en donde la explotación era lo común, pues no hablaban de medio ambiente. En la proyección del 2002 hay 2 puntos de 13 que hablan de medio ambiente. Se habla de desarrollo humano sustentable y se habla de medio ambiente por separado. O sea, empezó a ser un tema súper importante para este siglo. Y pues también empezaron a hablarse de temas bioéticos, de temas un poco más complejos que evidentemente ni los fundadores en el PAN y ni siquiera la generación como la de mi papá, que estamos hablando de la de los 80s, 90s, les tocó hablar de temas como clonación y cosas así, pues no era su tema, ¿no? En fin, esas cosas, esos principios, esas proyecciones adaptaron el pensamiento a la realidad, pero siempre bajo los 4 pilares del humanismo. La eminente dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad y pues el bien común. No, vamos atrás, todavía no pasamos por allá. Esas son otra organización que ahorita voy a explicar. Estos 4 principios, más adelante, estos 4 principios vienen de la doctrina social de la iglesia en nombre. O sea, si ustedes buscan la palabra solidaridad, el bien común y la subsidiariedad, y sobre todo la dignidad de la persona humana, pues viene de la doctrina social de la iglesia. Para las personas que intentamos no hablar mucho de religión, pues es difícil pensar que exista una persona que no sea humana. Para los católicos sí existe una persona que no es humana y es la persona divina y es Dios. Y también existe la persona angélica y se refiere a los ángeles. De hecho, en el PAN viene como la dignidad de la persona humana, cosa que se me hace redundante, pero bueno, la dignidad de la persona. Y si se fijan, son 2 tipos de cualidades que la misma iglesia ya se sintetizó en una cosa que se llama humanismo social. Y ya solamente son 2 grandes principios. Un principio que es la dignidad, la eminente dignidad, y otro que es la sociabilidad, que tiene que ver con bien común, que tiene que ver con solidaridad y que tiene que ver con subsidiariedad. Entendidos los principios y entendidos los pilares, podemos pasar a lo que se llama la ideología. La ideología es una palabra polisémica, como la mayoría de las palabras que hemos visto aquí. Polisémica quiere decir que no tiene el mismo significado a lo largo de la historia. La palabra ideología antes se creía que era pues, el conjunto de ideas que están dentro del cerebro. Así como tienes ideas como tienes cosas dentro de una caja, tienes ideas dentro del cerebro, y a eso le llamaban ideología en la antigüedad. Más adelante, pues habló como una relación de ideas. Como existe la teología, como existe la geología, la ideología. Pues es básicamente la concatenación de esas ideas. Y más adelante, mucho más adelante, ya hablando del siglo pasado, pues Marx lo pasó a peyorativo. Es un conjunto de ideas que sirve para justificar lo que ya se hizo, para justificar una serie de intereses. Pero en realidad la ideología es algo mucho más sencillo y tiene que ver con la respuesta práctica a los problemas. Los conceptos doctrinales, los conceptos que vienen en los principios de doctrina son conceptos totalmente etéreos y universales. No son conceptos prácticos. La ideología se sigue de la doctrina para dar respuestas. ¿Dónde encontramos la ideología del PAN? En sus plataformas políticas. ¿Dónde están las plataformas políticas? Pues las pueden encontrar tanto en el PAN, en la Fundación Rafael Preciado,
como en el INE, porque las plataformas políticas es obligatorio registrarlas cada 3 años. Y aquí ya no hablamos de persona y libertad, ya hablamos de derechos, ya hablamos de propuestas específicas para abarcar problemas específicos. Ya no hablamos de medio ambiente, hablamos de no contaminar, hablamos de energías limpias, ya no hablamos de campo y ciudad, hablamos de pues, los diferentes problemas que se enfrentan cada uno de los dos ambientes. Ya no hablamos de municipio, hablamos de cómo darle atribuciones, cómo darle presupuestos. Entonces la ideología ya es algo mucho más práctico que la doctrina. La doctrina es filosófica, la ideología es la aplicación práctica de esa filosofía. Ahora sí podemos ir a la siguiente, porfa, Isra. Total, en el PAN pues existen estos 4 pilares, existen pues ahorita cuando menos, si le suman deben de ser como 38, una cosa así, principios digamos doctrinales, los primeros y las proyecciones, pero yo creo que podemos entender todos los principios, todos los que tiene el PAN, bajo 4 paradigmas básicos. El primero es la eminente dignidad de la persona humana. El segundo es la primacía del bien común, hablando de la parte social. Cuando tú hablas de solidaridad, hablas de bien común, hablas de subsidiariedad, hablas de una parte social. Luego, la preeminencia del interés nacional. Luego, la democracia como sistema de vida y de gobierno. Si ustedes se aprenden que el PAN cree en estas 4 cosas, se van a ahorrar mucho tiempo de machetear principios. Por ejemplo, si ustedes leen los principios de doctrina del 39, el primero es nación. ¿Dónde cabe el concepto de nación dentro de estos 4 principios rectores? Pues dentro del 3 y del 4, la preeminencia del interés nacional y evidentemente la democracia como sistema de vida y gobierno. Y lo menciona el principio, o sea, estos 2 temas van adentro, pero así se entiende. El concepto Estado, que es el segundo punto de los principios de doctrina del PAN, caben dentro de los 2 mismos. Entre los 3 mismos, y así podemos ir con todos, ¿no? El concepto de orden, el concepto de libertad. Por ejemplo, el concepto de libertad no cabe en ninguno de los principios sociables, pero sí dentro de la dignidad. Una persona libre es una persona digna. Y así podemos analizar, pues, que es simplemente un sistema universal y abstracto para pensar la realidad. Es una representación política y en la política de un pensamiento que es anterior y superior al PAN y que va a existir si el PAN deja de existir. Nosotros somos hijos de 2 corrientes filosóficas, la doctrina social de la Iglesia y todo esto que le llaman la filosofía aristotélico-tomista, que básicamente es personalista. Y esas 2 corrientes existen antes de que existiera el PAN, y en caso de que el PAN deje de existir, van a seguir existiendo. Y saben, si nosotros aprendemos a entender el mundo a través de estos lentes, vamos a entender que la mayoría de los mexicanos se ven a sí mismos en estos valores, se entienden a sí mismos en estos valores. Todos los que se jactan de ser católicos o vengan de escuelas católicas son personas que hablan en estos términos, son personas que hablan, quizás no saben qué es el PAN y ni les interesa la política, pero saben lo que es la dignidad, saben qué es lo que es la solidaridad, saben lo que es el interés nacional, saben lo que es la democracia, porque comparten un concepto, comparten una identidad de valores que todos los que somos panistas tenemos. Y cuando llega una persona que había estado en los Rotarios, o que había estado en los Caballeros de Colón, o que había estudiado en el Guadalupe, o en el Instituto México, y de repente se junta con los panistas y se da cuenta que hablan en los mismos temas, y más o menos creen lo mismo sobre lo mismo, es porque somos hijos de ese humanismo que viene antes que el PAN. El PAN le llama desde su fundación a todo esto el humanismo político. Y esa es la doctrina que, digamos, inventó don Efraín González Luna. Pero el humanismo en sí es una realidad filosófica que simplemente pone al ser humano al centro. ¿Hay algo que no sea humanista dentro de la historia? Claro que lo hay. Hay muchísimas corrientes teocentristas. Hay épocas de la humanidad en donde al centro está Dios, no el ser humano. Pero cuando el ser humano se va al centro y se vuelve antropocentrista la cultura, como en el Renacimiento, como en la antigua Grecia, como
bueno, todas las épocas que han tenido al hombre en el centro, pues eso es parte de los humanismos. Y uno de esos, pues es el que representa Acción Nacional en este sistema universal y abstracto. Entonces, haciendo una recapitulación breve, nosotros somos una forma de pensamiento que existe antes que nosotros y que nosotros representamos en la política. ¿Alguien nos intenta quitar esta marca, esta forma de pensar? Sí, muchas personas. Por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador habla de humanismo, habla de valores, no se lo compran sus huestes, pero a nosotros nos pega durísimo, porque es justamente nuestro mercado el que le está hablando. Por ejemplo, eso se puede ver en lo práctico en cuestiones tan bases como en México no se ha aprobado el aborto de manera nacional, a pesar de que Morena es un partido que lo promueve, porque Andrés Manuel López Obrador es una persona que piensa como nosotros en ese aspecto, entonces no lo ha dejado cruzar. ¿Qué pasó aquí en la Ciudad de México? Pues todo el gobierno de Andrés Manuel no se aprobó el aborto y nada más salió y entró Marcelo Ebrard, se aprobó a la semana siguiente. Hay valores que no son monopolio del PAN, pero que el PAN tiene que aprender a representar y a decir nosotros somos esos. Ahora sí podemos ir a la siguiente, profesor. Pues ya entendiendo un poco cuál es nuestra base, cuál es nuestra identidad, de dónde venimos y cuál es el chiste que estemos aquí, pues podemos entender qué es ética. Y para entender qué es ética, tenemos que entender que la ética tiene dos conceptos distintos. La primera, la que habla de los fines de la conducta, y la que habla de los impulsos de la conducta. Hay éticas entendidas dentro de las dos maneras. Ahora sí que, como diría el malentendimiento generalizado de Maquiavelo, pues si el fin justifica los medios, aquí pues es la ética del fin. Aquí lo que importa es el objetivo. Pero pues para la mayor parte de la gente consciente no solamente es el objetivo lo que se tiene que medir éticamente, sino los medios también, e incluso los impulsos. Y este puede ser un debate eterno, amigos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los feminicidios. Los feminicidios es un tema súper de moda, pues hablar de un asesinato por cuestiones de mujer. Tú estás juzgando el impulso del asesino. No estás juzgando el hecho de que mató a alguien. Estás juzgando también lo que lo hizo matarlo. Entonces, no solo la ética habla de que el impulso es importante, también la ley. Y eso también pasa en contados casos, como es en los crímenes de odio. Si tú, por ejemplo, una persona blanca mata a una persona de color en Estados Unidos, normalmente es mayor la sentencia porque así como el feminicidio es si se comprueba que las causas son de género, es mayor la pena o es distinta, incluso sin derecho a muchas cosas que tienen otras penas. Pues lo mismo pasa en los crímenes de odio. Entonces aquí podemos ver que la ciencia de la conducta, la ética, es mucho más importante de lo que parece. Y además el discurso político y el discurso ético son paralelos en la historia. Si ustedes leen los tratados éticos de la antigua Grecia, son tratados políticos, todos, porque la ética es la conducta individual y personal, pero cuando hablas de la conducta de sociedades, hablas de política. O sea, la ética es la parte individual de lo que le llamamos política en otros lados. Irónicamente, también el hombre metafísico y el religioso son paralelos en la historia, pero eso lo vamos a ver después. Podemos avanzar a la siguiente, por favor. Ya entendiendo que la ética pues, tiene estas dos vertientes, podemos ver que en el PAN, bueno, después de esta diapositiva voy a explicarles otras vertientes de ética. Pero para nosotros yo creo que las dos versiones más importantes de ética son la de Aristóteles y la de Levinas. Aristóteles dice que todo tiende al bien. Dice que la ética forma parte de la política porque es la búsqueda del bien para un pueblo, no para una persona, sino para la comunidad. La virtud es un hábito de elección entre dos vicios. Aristóteles dice que el justo medio es la ética entre dos vicios, que son los extremos, que básicamente habla del exceso por exceso o el exceso por defecto, ¿no? Y también habla de que la ética es un hábito, porque la elección define a un individuo, porque una sola elección no define a un individuo virtuoso.
O sea, entendido un poco bien, Aristóteles pone a la ética en la ciencia de la conciencia. Nosotros debemos de tender al bien porque todo tiende al bien. Yo, por ejemplo, creo que en este lado Aristóteles es sumamente optimista. O sea, no sé de dónde sacó que todo tiende al bien. Creo que la naturaleza es bastante ambigua en eso del bien. Ahora, ¿qué entendía Aristóteles por bien? Lo que debe de ser. No habla de la bondad. El bien es lo que tiene que ser. Pero bueno, eso para qué los confundo. En fin, la ética forma parte de la política porque si la conducta individual es ética, la conducta general, la conducta del pueblo es política. Así de simple. Visto en una forma más simple, la ética es a uno lo que la política es a todos. O sea, tú no tienes normas políticas para tu vida, tienes normas éticas. Pero si hablas de una comunidad, ya se habla de normas políticas. Y luego, pues, el punto 4 de este punto de Aristóteles es que la ética debe de ser un hábito porque no te va a definir como una persona virtuosa el hacer una cosa bien. Es hacer siempre las cosas bien. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que para la política puedes hacer todo bien y por una cosa que hagas mal, todo lo demás se derrumba. Porque así de trascendente es la política. Así de pesada es. Existe un autor muy famoso que se llama Milán Kundera, un escritor de novelas que en realidad es filósofo. Tiene un libro que se llama La insoportable levedad del ser, en donde se discute sobre qué es lo pesado, si ser o no ser, si tener la responsabilidad o no tenerla, sobre qué prefiero, ser ligero o tener peso. Todo en política tiene peso, no hay ligereza. Si nos equivocamos, afectamos a una comunidad entera. Ese es el grado de responsabilidad ético del político. Es el de la responsabilidad total. Y ustedes me dirán cómo aplica esa responsabilidad. Estamos hablando en términos éticos. Aplica en el seno personal. Si yo fuera Andrés Manuel López Obrador, honestamente creo que ya hubiera renunciado. No creo que se pueda dormir en paz si sabes que se te están muriendo 1,030 mexicanos diarios por un mal manejo de la pandemia. Y ustedes me dirán, oye, no es su culpa. Desde luego que no es su culpa. Él no puso el coronavirus en México, pero es su responsabilidad. Y como lo está llevando mal, su responsabilidad son las muertes. Y ese es el nivel del político. Y ni hablar del tarugo este de López Gatell, que ese es 1,000 veces más responsable porque no le está dando toda la... Bueno, X. En fin, esta parte ética de entenderse responsable y de ser un individuo virtuoso en todo momento es parte básica de la política. Y luego, creo que la otra parte que el PAN está totalmente permeado en la ética es la de Levinas, que es el personalismo del otro. Este entendimiento de que la ética es la filosofía primera, como lo que no se sintetiza entre las relaciones de los hombres. Yo no tengo una conducta ética por un premio, la tengo porque simplemente es una forma de convivencia. ¿Y qué pasa si yo decido que no voy a tener este código ético? Simplemente voy a empezar a afectar a los otros. Y empieza lo que se empieza a llamar la guerra, cuando vemos en otros autores. También Levinas dice que la política pues deviene de la ética y que tiene que ser controlada, criticada, juzgada y medida a partir de la ética. Esto es un pensamiento sumamente panista. Y aquí sí les tengo que decir que Levinas y pues, el PAN son casi simultáneos. O sea, no les puedo decir si... Don Efraín González Luna, que es uno de los fundadores del PAN, era uno de los católicos más prominentes de su época. Existen concilios en Estados Unidos que me ha tocado revisar en donde él hablaba con filósofos como Muniero, como Maritán en el mismo foro. Me queda claro que al PAN le llega todo esto desde su fundación de una manera primigenia. Que este asunto del personalismo del otro, Levinas, Munier, Maritán, Spirit, todo eso funcionó simultáneamente con el PAN. O sea, no es que el PAN haya nacido de eso, es que fue un sistema político, un sistema filosófico que se fue depurando dentro de la posguerra, esto de la Segunda Guerra Mundial, que creo que marcó a toda la humanidad. En fin, podemos ir a la siguiente. Entendiendo que la ética del PAN pues, es una ética que se entiende como el bien de todos y que se entiende como la parte individual de tu responsabilidad, podemos ver que hay muchos tipos de ética. La ética en la historia, pues yo creo que el primer autor ético como sí, así como tal, hablando del concepto, pues es Platón, en donde tanto en la República como en su diálogo el Filebo habla del concepto de ética. En la República, una vez más, es un tratado de gobierno.
La ética entendida como una forma de convivencia social para no matarnos los unos a los otros, para no estorbarnos los unos a los otros. Luego, pues tenemos a Aristóteles, que tiene pues esos dos libros que menciona ahí, que es la Ética Nicomaquia y la Eudemia, pero hay otro más que se llama Magna Moralia, que, bueno, es de Aristóteles, no está 100% comprobado que sea de él, pero el punto es que son tratados de gobierno los dos. Ustedes saben, Nicomaquio era el hijo de Aristóteles y le estaba dando clases de cómo gobernar y cómo conducirse, ¿no? Luego, pues está San Agustín y Santo Tomás, que la verdad es donde empieza la ética católica, que es la ética del perdón, que es tal vez el culmen de la ética hablando del personalismo y de lo humano. Luego, pues viene Descartes, que fue llevar a la ética y llevar a las ciencias sociales al terreno de las ciencias exactas, hacer un método para entender el bien hacer. Esto ya nos lleva un poco más al racionalismo de la lógica y del derecho. Luego viene Spinoza, que pues lo que hizo es racionalizarla e incluso intenta hacer fórmulas con la ética. Existe un libro, por cierto, muy bueno, que dice ética comprobada por modelos geométricos, una cosa así. Yo lo leí en la carrera. Luego pues está Hume, que es un empirismo un poco más intentando buscar la parte natural del hombre. Luego está Kant, que yo creo que ahí es donde todo se rompe y donde hay un antes y un después, porque él inventa o diseña o piensa y compone con varias ideas lo que se llaman los imperativos categóricos, que si ustedes tienen duda de cualquier principio del PAN, lo pueden pensar a través de dos grandes preguntas. Cualquier problema que tengan, Kant descubrió cómo responder si era ético a partir de dos grandes preguntas. La primera es que las personas son fines en sí mismos y no medios para nada. Si yo estoy haciendo esto, reconociendo que todos son fines en sí mismos y no medios, o si simplemente son un medio para mí. Y la segunda es si mi conducta individual la llevo al plano universal y sigue siendo válida, es que es una buena conducta. Me imagino que eso no se entendió tan fácil. Cuando tú haces algo y lo piensas, ¿qué pasaría si todo el mundo hace esto y sigue funcionando? Es que es una buena conducta. Si yo llevo a mi sobrina tarde a la escuela y llego tarde y me estaciono en tercera fila y me bajo a dejarla y pienso, ¿qué pasaría si todos los que traen a niños a la escuela llegan tarde y se estacionan en la tercera fila? Pues sería un caos. O sea, es una mala conducta. Cuando mi conducta puede ser llevada al plano universal y sigue funcionando, es que es una buena conducta. Luego Scheller pues, hace una fenomenología de los valores que ya más bien empieza a repartir en una axiología definida, pues lo bueno y lo malo, así como que también lo hizo Aristóteles, ¿eh? O sea, no es algo nuevo, nada más que define mucho más valores. Luego, pues está Rorty, que ya es contemporáneo, de hecho creo que sigue vivo, que es un caso bien interesante porque él habla de la solidaridad como la base ética, pero habla de la contingencia, como la necesidad de entender cada situación dentro de sus cauces. Luego, pues están otros autores como Peter Singer, que yo creo que es actualmente el mayor eticista vivo, que él habla muchísimo de la caridad. Incluso tiene un libro que se llama Salvar una vida, en donde hace un cálculo bastante amplio, bastante preciso de cuánto cuesta salvarle la vida a un niño en África y cómo te empieza a comparar todas las instituciones de ayuda y todo eso. Lo que van a notar es que el hombre político, el hombre religioso y el hombre metafísico son paralelos en la historia y caminan de la mano durante toda la historia. Y si uno de esos tres puntos se nos caen, es muy probable que se caiga la civilización. Entonces tenemos que pensar siempre a partir de que el hombre está hecho en sus dimensiones, ¿no? Y que la ética es lo que las hace conjugar de una manera. Una vez más, no es necesario conocer los nombramientos éticos, es necesario tener un sentido común básico. Existen 3 niveles de ética. Podemos ir a la siguiente, porfa, Israel. Existen 3 niveles básicos de ética. Como pueden notar, no se rompieron mucho la cabeza poniéndoles un nombre. Existe la ética preconvencional, la ética convencional y la ética postconvencional. ¿En qué se basa cada una? La ética preconvencional es aquella con la que te llevas con los niños chiquititos. Se basa en el castigo, se basa en la queja. O lo haces o tendrás consecuencias. Y saben, así funciona la sociedad. Si no pagas impuestos, te voy a multar o te voy a encarcelar. Es un castigo el incentivo. Es una ética preconvencional. ¿Por qué lo vas a hacer? Pues por ahorrarte el castigo, por ahorrarte el problema.
¿Estás convencido de lo que estás haciendo? Evidentemente no. Simplemente lo estás haciendo porque si no lo haces vas a tener consecuencias que no estás dispuesto a pagar. Luego, pues está la ética convencional, que pues esta también funciona con los niños, pero un poco más grandes, que se basa en el trato y el premio. Esa es la ética que intentamos fomentar muchas veces desde los gobiernos panistas, así como paga tu predial a tiempo y te hacemos un descuento del 25%, porque el concepto de la zanahoria es mucho más profundo que el concepto del castigo. El concepto de la zanahoria es hegeliano, es el concepto ese que hace que a las sociedades caminar, y evidentemente si lo haces sobre incentivos positivos, pues debe de ser un poco más humano, ¿no? Y la última ética, que es la ética que tenemos que buscar si nos vamos a dedicar a la política, es la ética postconvencional. Solo la alcanzan el 5% de los seres humanos y tiene que ver con la convicción y la libertad de qué es hacer lo mejor posible. ¿Por qué no me voy a pasar el alto? Pues porque sí, porque no me lo quiero pasar. Va a ser mejor, porque creo que es un buen sistema el semáforo y creo que libremente elijo no estarlo retando porque creo que es algo positivo para la sociedad y estoy convencido de que su funcionamiento es mejor que no exista. La ética postconvencional es el convencimiento propio de que es mejor hacer las cosas de un modo que de otro, no por un castigo, no por un premio, sino porque simplemente es mejor. Irónicamente, esto también viene de la moral católica y tiene que ver con la gratuidad. Y es a lo que le llaman los católicos el porque sí. Por ejemplo, si el amor no es por gratuidad, no es amor, dicen los católicos. Si no es porque sí, es un interés y ya no es amor. Lo mismo funciona con la ética. Cuando tú existe un libro de Chesterton sobre ortodoxia y otro sobre historia de Inglaterra, donde se compara con otro sujeto y dice, el otro sujeto describe Inglaterra y dice, me queda claro que él es una persona que admira mucho Inglaterra, pero que no la ama. Porque tú admiras a las cosas por razones, pero las amas sin una razón aparente. Si tú quieres tener un sentimiento de amor, tiene que ser sin razón alguna, por gratuidad. Chesterton era un gran católico y un gran promotor del catolicismo, por cierto. En fin, si nosotros logramos alcanzar una ética postconvencional, una ética de gratuidad, una ética de entendimiento simple, que no tenga que haber un porqué, que no tenga que haber un castigo, que no tenga que haber un premio, sino simplemente porque es lo mejor para mí y para todos, estamos del otro lado y creo que ya podemos hablar de hacer política. En fin, podemos ir a la siguiente, por favor. Aquí ya caemos a lo que es el PAN. Ya hablamos de ética, ya hablamos de cambios, ya hablamos de los valores del PAN, ya hablamos de la axiología propia que funda el PAN, cómo evolucionó, cómo sigue evolucionando y cómo llegó a la actualidad y cuál es la base de esa axiología. Pero esa axiología no sirve de nada si no se aplica a la realidad. Y si no entendemos que el PAN, pues además es una consecuencia de esta axiología. El PAN es un partido con valores desde su fundación. No es una cuestión que nos ocurrió últimamente, ni tampoco es una cuestión que se les ocurrió a la segunda generación. Es el único partido fundado con principios de doctrina. A ver, también el PT, pero todos los demás partidos son partidos que responden a otros intereses y por eso la democracia en México está tan fregada. Y ahora sí que, aunque son nuestros aliados, pues vamos a hacer un recorrido breve entre los partidos. Ustedes pueden ver que el PRI no es un partido político que tenga una ideología. Es más, es un partido político que ha cambiado constantemente de forma de pensar y ha pasado del centralismo a la democracia. Ha cambiado rotundamente, porque ese sí es un partido de modas. Es un partido que responde a lo que esté de moda en el poder. El PRD antes era un partido sumamente divertido porque no era un partido político con una ideología, aunque sí la tenía, ¿eh? Era un partido político de gente que estaba enojada con el mundo por distintas cuestiones y se unían a quejarse del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Noroña, que era del PRD, era el líder de los deudores de la banca. Entonces, evidentemente, cuando se juntaba con el Mosh, que era el líder de los que no entraron a la UNAM, pues no tenían nada en común y se agarraban a sillazos en sus asambleas. Ahorita el PRD es un partido muy centrado en su ideología.
porque toda esta gente se fue a Morena, toda la de los intereses individuales, la de los grupos de choque, y quedó los auténticos de izquierda, los que eran los chuchos y estos. Entonces ya es, pues, cuando menos una visión un poco más doctrinal, ¿no? Una izquierda padre, moderna, muy diferente a la que representó Andrés Manuel. En fin, pues el Partido Verde ese nunca ha sido un partido, siempre ha sido un negocio familiar. El PANAL, pues es un sindicato, es el brazo político de un sindicato. El Morena es bien interesante porque es la cola de un caudillo. O sea, Morena cuando pues Dios no quiera que pronto, pero cuando se muera Andrés Manuel López Obrador, no van a tener modo alguno de organizarse. Es más, puedo apostar que no van a poder continuar como partido. Si ahorita, con el líder en la presidencia, tienen los problemas que tienen, no saben qué candidatos poner y se atreven a hacer lo que están haciendo, no me imagino sin una voz que mande qué sería. Y pues bueno, y así pueden recorrer. Convergencia es un partido que se jacta de ser demócrata social, pero pues jamás ha gobernado como demócrata social. Es más, ni siquiera creo que entiendan los de Convergencia qué es ser demócrata social, movimiento ciudadano. Demócratas sociales son como los de Suecia. O sea, son estas personas que creen en el socialismo, pero electo democráticamente. Es otra visión de gobierno. ¿Por qué funciona en esos países eso? Por muchas cuestiones que poco tienen que ver, pero ellos no lo han seguido en donde han gobernado. Y bueno, el PAN, que es un partido axiológico desde su fundación, con claridad ideológica, que esta axiología la entiende de una manera superior y ulterior a los reglamentos y leyes. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque fueron muchas palabras rebuscadas. A que tú con la ley puedes hacer una serie de atrocidades tremendas, con la ley en la mano. Si no tienes una ética, con la ley puedes seguir fregando gente. Tenemos que vernos más allá. Un partido con una historia vinculada al bien, a lo bueno, a ser oposición. Un partido vinculado a la gente buena. Con malos ejemplos, sí, todos los partidos los tienen, pero mayormente ejemplificada en gente buena. Y un partido que le costó un trabajo tremendo entender que iba a dejar de ser oposición para ser gobierno. Y que ser gobierno no era ser malo, que ser gobierno podía ser bueno. Y ese es el reto en el que estamos. En el reto de que se puede hacer gobierno con el bien, que se puede. Y por eso el PAN viene siendo como la única salvación posible para México, porque la visión ética es lo único que nos va a salvar del hoyo en el que estamos metidos. En fin, voy a dar 5 minutos de descanso, que ya me andan viendo aquí feo, para ir al baño, para lo que sea, y volvemos para cerrar la exposición y hacer preguntas y respuestas. Si no tienen inconveniente, volvemos en 2 o 3 minutos, 3, 4 minutitos. Ah.
Bueno, ya estamos todos aquí de vuelta. Bien, ya te veo, Mari. Sí, ya, gracias. Tuvimos un problema técnico. Disculpen todos. No te apures, no te apures. ¿Podemos ir a la que sigue? Ahora sí, para retomar, ¿cuál ha sido el camino del PAN dentro de estos caminos éticos? Para empezar, el PAN no fue fundado con un código ético. ¿Por qué? Pues porque no era necesario. Porque pues, definitivamente muchos de los reglamentos del PAN han sido consecuencia de un desarrollo histórico. El primer código de ética que tuvimos fue para parlamentarios y fue en el 95-96, venía dentro del modelo de desarrollo parlamentario de Acción Nacional. Y aquella ocasión, don Juan de Dios Castro, descansa en paz, quien por cierto falleció en esta pandemia, decía que la ética no se podía codificar, que era inútil hacer un código de ética porque eso era un asunto personal. ¿Por qué en el 95 hubo el primer código de ética y no antes? Y no los 60 años que tuvo antes el PAN, 50 y feria. Porque el PAN empezó a tener problemas cuando empezó a tener espacios de poder. Los espacios de poder exigían una exigencia mayor para sus integrantes, porque evidentemente cuando no teníamos diputaciones, cuando no teníamos alcaldías, pues no había ninguna ética que defender, simplemente éramos una voz en el desierto de lo que decía que se debe de hacer, pero no teníamos que ir a hacerlo. En aquella discusión, don Juan de Dios decía que se tenían que hacer leyes, no códigos de ética. Y en algún punto tenía razón. Luego, cuando el PAN llega a la presidencia de la República, desde poquito antes, don Luis Felipe Bravo Mena empezó a trabajar un código de ética para servidores públicos. Y ese código de ética se juró en el Auditorio Nacional, fue Vicente Fox, los gobernadores, todos. Pero después algún ente gracioso lo impugnó ante el Instituto Federal Electoral porque, porque pues era un código de sanciones, básicamente, y tú no puedes tú no puedes sancionar a un funcionario público a menos que tenga una acusación y un juicio hecho por algo. O sea, tú no puedes acusar de corrupción a alguien y sancionarlo éticamente porque lo tendrás que hacer legalmente en caso de tener esa información. Luego, pues se hizo un código de ética para militantes que estuvo vigente, pero no lo aprobó el Consejo Nacional. En aquella ocasión, creo que estábamos en el 2013, una cosa así. Cocoa Calderón pidió que se sacara del orden del día porque no se había compartido con tiempo. Y bueno, pues también hay otros esfuerzos como el Código de Ética para Concejales que salió en el 2018. Como ustedes saben, aquí en la Ciudad de México pues no tenemos regidores, tenemos una figura así medio atípica que se llama concejal, que es como un regidor como chafa, tiene menos atribuciones que el regidor. Pero bueno, el punto es que es la figura que aquí tenemos. Y hay un código de ética para ellos. Y pues el año pasado se aprobó el nuevo código de ética y el manual de buenas prácticas, diferenciando que el código de ética está enfocado para militantes, prácticas internas del partido y el manual de buenas prácticas, pues para prácticas de gobierno, básicamente. Ese fue más o menos nuestro camino dentro de la ética. Pero ahora, aquí hay varias cuestiones. La ética es un asunto interior, es un tema de cada uno. Por lo tanto, si tú les pones sanciones a los códigos de ética, ya no son códigos de ética, son reglamentos. Y esto tiene que ver con una mala información que hemos tenido constantemente de los medios, que oímos cosas como el futbolista rompió el código de ética de la FIFA y fue expulsado definitivamente del fútbol. Eso no es un código de ética, eso es un reglamento. O sea, entiendo que el código de ética de la FIFA es el reglamento de la FIFA, pero le están poniendo un nombre erróneo porque solo sería un código de ética si fuera su conciencia propia. Si tiene castigos, pues ya no es un código de ética, ya es un reglamento. Y lo mismo pasa con las empresas. Por ejemplo, las empresas suelen desarrollar y llevar años desarrollando códigos de ética que acaban siendo sus reglamentos internos, en donde incluso incluyen cosas como vestimenta y cosas así. Pues eso no es ético, eso no tiene nada que ver con la conciencia individual, por el amor de Dios. Pero bueno, así es como se acaba viendo. El punto, podemos ir a la que sigue, porfa, ya acercándonos un poco al final. El punto es que todo dilema político es ético o administrativo. Cuando nosotros decimos por qué es importante la ética, es porque si no es ético, es administrativo. Si vamos a pavimentar una calle,
pues es un problema administrativo, es un problema de cuánto cemento tenemos. Pero si vamos a hablar de aborto, si vamos a hablar de bioética, valga la redundancia, si vamos a hablar de legalizar la marihuana, que hoy fue tema, si vamos a hablar de la nueva ley, que por cierto ayer se aprobó para educación superior, todos son temas que tienen que ver con ética directa o indirectamente. A mí me ha tocado, sobre todo cuando empezábamos a tener gobiernos y cuando empezamos a tener espacios en donde empezamos a tener que dar resultados, que se hacían discusiones francamente idiotas dentro del PAN, intentando hacer doctrinarios temas que no son doctrinarios, intentando decir es que el alcalde debió haber pavimentado 5 calles en vez de 4. Yo veo un problema ahí administrativo, un problema de recursos, no un problema de valores. Y en el PAN pues, tenemos muchas personas. Existen 4 tipos de líderes. Existen líderes que no tienen principios y no tienen límites. Esos tipos de líderes no los necesitamos. Existen líderes que tienen principios, que tienen líderes, que tienen límites, pero que no tienen conocimiento. Esa gente no es mala. El PAN tiene mucha gente de eso. Son gente que tiene un liderazgo mucho más cercano a la religión que a la política. Son gente que te va a decir eso está mal y no se debe hacer así. Pero cuando le dices, ok, ¿cómo lo hacemos? Ahí se acabó su liderazgo. O sea, tiene un juicio sobre las cosas y muchas veces un juicio honesto y sincero, ¿eh? No quiero caer en esto de que, a ver, súbete tú a hacerlo ni nada así. Hay personas que tienen este tipo de liderazgo, un tipo de liderazgo crítico que no es que tengan una mejor idea, es que tienen una buena forma de juzgar. Y ese tipo es el que tenemos mucho aquí, que nos hacen un poco de daño porque faltan propuestas y muchas veces nos falta juzgarnos a nosotros mismos como juzgamos a los demás. Pero no siempre hay virtud, no siempre hay esta capacidad de responder éticamente ante todos los problemas. No, es más, les puedo decir que muchas veces elegimos entre un mal y un mal menor, que rara vez tiene que ver con un bien. Pienso un poco, ahorita vamos a ver ejemplos claros, pienso un poco en los temas de pandemia, ¿no? En que pues ahora tenemos una democracia multilateral, ¿no? Donde juegan muchos intereses, ¿no? Es muy complejo. Entonces tienes por un lado a los doctores, ¿no? Tienes por otro lado a los economistas entendido no por los que estudiaron economía, sino por aquellos que les interesa el tema económico. Y tenemos por otro lado, pues a los políticos, ¿no? Cada uno jala y ve una realidad 100% distinta al otro. Y tú como político vas a tener que definir qué es lo mejor. Como ustedes pueden notar, yo estudié música. Mi primera carrera es composición y arreglo, además de ser filósofo y publicista. Y cuando estudias composición te enseñan que hacer canciones y obras es como jugar malabares. En una pelotita pues tienes la rima, en otra tienes los versos, en otra tienes las palabras, en otra tienes la melodía, en otra tienes el ritmo. Y si logras hacer malabares con todas esas pelotitas y no se te cae ninguna, puedes hacer una buena canción. La política es más o menos lo mismo. No es que los pelotitas son intereses. Estos son los intereses de la gente mayor. Estos son los intereses de los jóvenes. Estos son los intereses de los maestros. Estos son los intereses de los que trabajan en Pemex. Estos son... Y así. Y el punto es jugar con una serie de intereses tremenda. Y a veces estamos tan lejos de la virtud. Miren, es bien difícil juzgar éticamente las cosas y entender dónde están los valores a veces. Les voy a poner de estos 5 o 6 que tengo aquí enumerados, 3 ejemplos claros, y los demás los vamos a debatir entre todos. Les voy a explicar qué es el uso de copia privada. El uso de copia privada es un derecho que se inventó en Europa para todos los materiales como discos, USBs, en su momento cassettes, que por cierto hoy se murió el que inventó el cassette. Supongo que cualquier persona menor de 40 años no sabe qué es un cassette, pero un cassette es donde llamamos música a la gente como yo. Y hoy se murió la persona que lo inventó. Bueno, el punto es que todos esos materiales vacíos se comprobó
que el 87% se utilizan para copiar material que tiene derechos de autor, o sea, para la piratería. O sea, básicamente toda hoja en blanco, 87 de cada 100 hojas en blanco son usadas para copiar libros que tienen derechos. 87 de cada 100 discos vírgenes son usados para copiar discos de música. Entonces, se hizo una iniciativa en donde se proponía una cosa que en Europa existe, que se llama el uso de copia privada, que es que todos estos materiales tengan una remuneración compensatoria. Para los que no somos muy técnicos, es un vil impuesto de aproximadamente 3-4 centavos cada uno de los discos, todo que se venda, para dárselos a los agraviados por la copia de derechos. Tú dices, pues esto es una iniciativa maravillosa. O sea, evidentemente los compositores de México están en una crisis porque hay mucha piratería, porque no se les pagan los derechos. Y pues si se va a utilizar para repartirse entre los compositores retirados, pues suena una gran idea. Es una cosa que respeta la dignidad de la persona. Es una cosa que ve por el bien común. Es una cosa que dentro de todos los valores que yo profeso o creo que no choca con ninguno. Yo hice esa iniciativa en la Cámara de Diputados en la legislatura 59. Y después de que aprobé las trabas, llegué al Consejo del PAN. El PAN en la Cámara de Diputados está dividido en consejos internos que analizan cada propuesta para ver si el PAN la va a aprobar y la va a apoyar y la va a impulsar. Se componen por diputados y aquella entonces era diputado Juan de Dios Castro. Me dijo, ya Julio, ¿para qué es esta iniciativa? Y le expliqué más o menos lo que les acabo de explicar. Pues fíjese que cada material virgen tiene una... Y después me dijo, el PAN jamás apoyaría algo como lo que estás proponiendo. Y yo, ¿por qué? Si va con todos nuestros valores. Dice, porque lo que estás haciendo es legalizar la piratería, compadre. No te estás dando cuenta, pero lo que estás haciendo es que los discos ahora sirvan para copiar derechos y que además sea legal hacerlo, porque lo acabas de legalizar. Muchas veces no nos damos cuenta del tipo de problemas éticos y el tipo de problemas que disparamos al generar una solución. Por ejemplo, ¿cómo se entiende? Hoy en día vemos programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas, lo mismo que alguna vez fue Solidaridad con Carlos Salinas de Gortari, Progresa, creo que se llamaba en el gobierno pasado. Y decimos, a ver, ¿y cuál es la diferencia entre ese tipo de programas que les llamamos los panistas clientelares y el programa Oportunidades que impulsó el PAN sus 12 años de gobierno, que también repartía dinero? ¿Qué diferencia hay entre a lo que le llamamos peyorativamente el clientelismo de Morena y a lo que le llamábamos nosotros nuestro programa Oportunidades? Y la respuesta es muy simple. Y es que uno de ellos es un programa subsidiario y el otro es un programa clientelar. ¿Por qué es subsidiario el programa Oportunidades? Porque nosotros teníamos una política compleja, compuesta, en donde los componentes de integridad también son importantes. Sí, los de fiscalización, no solamente la integridad personal, pero eso es de programas específicos, porque los programas no pueden ser éticos, las personas sí. En fin, el programa Oportunidades, por ejemplo, teníamos uno para apoyo alimentario. ¿Para qué era el apoyo alimentario? Para que para que no hubiera niños desnutridos en México. ¿Cómo se entregaba este apoyo? Pues íbamos a las comunidades, pesaban a los niños y si empezaban a estar desnutridos se les dejaba de dar el apoyo. Porque el objetivo era que el programa no fuera para siempre. El objetivo era responder a un problema que hay, que es la desnutrición infantil, pero no hacer un círculo de pobreza y de miseria para que siempre necesiten el programa. El punto es que lo dejen de necesitar. Y esa es la respuesta subsidiaria. Cuando la gente tiene hambre, no puedes venir a responder con tarugadas totalmente subsidiarias, como vamos a enseñarte a pescar, no a darte un pescado. Tiene hambre, señor. No quiere aprender una cualidad. Pero una vez que resuelvas el problema, tienes que encargarte de que no se vuelva un dependiente. El PRI durante décadas hizo dependientes de programas sociales.
Y hoy en día estamos volviendo a ver ese fenómeno. ¿Por qué un Nini? ¿Por qué este programa de jóvenes construyendo el futuro, como se llame, le dan dinero? No estudian, no trabajan, no hacen nada. Para una persona como nosotros, eso es opuesto a nuestros valores. O sea, hay que apoyar al que está intentándolo, al que quiere hacer algo, no al que no hace nada, hay que mantenerlo. Y saben, esa es la diferencia central entre la forma de pensar del PAN y la de Morena. Vamos a salir de todos los tecnicismos pasionales para caer en una realidad. Nosotros ponderamos la libertad por encima de todos los valores y ellos ponderan la igualdad por encima de todos los valores. Pero se nos olvidó que la Revolución Francesa se hizo con 3 premisas y la última fue la fraternidad. Y esa es la que vieron los fundadores del PAN y esa es la que nosotros tenemos que recuperar. ¿Saben? Morena dice, es como, si ustedes ven cuánto gana ahorita un pasante de medicina, gana 1,300 pesos al mes. Gana más un becario de estos de jóvenes construyendo el futuro que no estudia ni trabaja ni hace nada que un pasante de medicina. El pasante de medicina se está jugando la vida. Se está jugando la vida todos los días en esta pandemia. Pero para el gobierno vale más el que no hace nada. Cuando nosotros intentamos, para todos los que no son panistas, existe un teórico que se llama George Lakoff, norteamericano. Él descubrió una cosa que se llaman encuadres. Las personas pensamos por encuadres axiológicos. O sea, nos identificamos con otras personas por los valores que compartimos con ellas. Para ponérselos en una frase muy simple, si ustedes ven un espectacular de un candidato y se dan cuenta que es muy guapo, les atrae mucho, yo jamás he cambiado mi voto por un espectacular. Pero sí por una persona que comparte las cosas que yo pienso. Y esos encuadres hacen los votos naturales. ¿Cuál es la diferencia entre los panistas y los morenistas ahorita? Van a decir, no, pues es que los de Morena gastan más dinero, los del PAN no gastaban. Claro que no, gastábamos y gastábamos igual. La diferencia es que nuestro encuadre moral es 100% distinto. Y la forma más fácil de entenderlo no es derecha ni izquierda, ni conservadores ni liberales. Es que los panistas creemos en un modelo de padre autoritario y los morenistas creen en un modelo de padre buena onda. ¿Nosotros creemos que la autoridad está para salvar a la gente? Claro que sí. Y propusimos un rescate económico para todos los empresarios de este país en la pandemia. Y Morena no quiso. Y no se aprobó. Íbamos a gastar muchísimo dinero en ese rescate económico. ¿Pero por qué? Porque estamos a favor de que se rescate a los empresarios. Porque generan oportunidades, porque generan empleos. Si no hay gente en la calle, pues no hay empleos, no pueden vender. ¿Se tiene que ayudar a ellos? Sí, claro que creemos que se debe de ayudar a ellos. Morena no. Morena cree que lo que hay que hacer es darle dinero a la gente que no tiene trabajo. Entonces lo que haces es generar un grupo de miserables que dependen de ti, en vez de generar que cada persona se haga sus propios regalos. Morena cree en el concepto de vamos a darle a la gente dinero y el PAN cree en el concepto de vamos a darle la oportunidad de que triunfe. Esa es la diferencia base. Y lo podemos ocultar en 1000 conceptos, pero son los conceptos de libertad y de igualdad. Nosotros creemos en que debe de triunfar el que es libre de hacerlo y lo hace. Ellos creen que a todos les tiene que ir bien, bueno, todos tienen que tener eso. Existe el ingreso básico universal. ¿Por qué el PAN propuso el ingreso básico universal? Si nosotros somos los del concepto del padre estricto. Porque es bien simple. Porque la democracia no puede existir cuando las diferencias son mayores. ¿Cuáles son las diferencias mayores que no permiten la democracia? La diferencia educativa mayor y la diferencia económica mayor. Alguien con hambre no puede votar en libre conciencia. Alguien con hambre no puede votar en libertad, porque va a vender su credencial de elector por una manzana, porque es más importante una manzana que votar para alguien que tiene hambre. Y alguien sin educación no puede emitir el mismo juicio. Aquella frase de que los países tienen los gobiernos que se merecen, pues también es cierto.
En fin, regresando al tema de los ejemplos prácticos de la axiología. Por ejemplo, el PAN una vez en el Senado, no les voy a decir quién, propuso que para los ofensores sexuales, después de purgada su condena, se les hiciera usar un brazalete de vigilancia digital que no se pudieran quitar. Porque pues está demostrado que así como 7 de cada 10 agresores sexuales reinciden después de purgada su condena, entonces pues suena bastante lógico que pues se les ponga un brazalete para controlarlo. ¿Saben? Esto es contrario a todo lo que pensaban los panistas. Aunque es lo más lógico y de sentido común de hacer porque es lo más seguro. El concepto del sistema de readaptación social es readaptarse. Si tú vas a apostar por la readaptación social, no puedes hacerlo punitible 2 veces. O sea, después de cumplir su condena, no lo puedes hacer un condenado toda su vida. Si no, mejor déjalo en la cárcel, por Dios. Pero el asunto es que aunque tiene mucha lógica y mucho sentido común, esto atenta directamente contra la dignidad de esa persona. Yo creo que es mejor darles cadena perpetua que generar brazaletes para seguirlos. Es discutible, todo es discutible, es política. En la política todos son dilemas éticos. Pena de muerte. Me acuerdo mucho hace unos años el Partido Verde Ecologista decía para violadores y secuestradores. Y si alguno de ustedes les han secuestrado a algún familiar o han violado a algún familiar, yo creo que dirían con todas las de la ley sí, que los maten. Y que los maten rápido. Es una plaga contra la sociedad. Pero ¿saben algo? Estamos en contra de la pena de muerte. Es más, el PAN fue el partido que quitó la pena de muerte hasta de corte marcial cuando entró Fox, que era donde quedaba en México. ¿Y saben por qué? Existen muchos argumentos. El argumento más simple y más pragmático es que el sistema judicial mexicano es un asco. Entonces, si la mitad de la gente que está en la cárcel injustamente, pues cuando menos la mitad de los que ejecuten los van a ejecutar injustamente. Pero ¿saben algo? Aunque tuviéramos el sistema judicial más puro, más exacto y más infalible, no podríamos apoyar la pena de muerte. El Estado no da la vida, no la debe de poder quitar. Tenemos que aprender a medir. En fin, para terminar estos ejemplos, pues me gustaría hablar un poco del COVID. El COVID fue la irrupción mundial que nos ha marcado esta generación. Y no a esta generación a los del 80 como yo, a estas 6 generaciones que convivimos simultáneamente. El COVID desenmascara de la manera más radical a los populismos, porque hace 3 factores que afectan a cualquier populismo. 1, pone a la ciencia por encima. A los populistas les chocan los argumentos técnicos y científicos. Hoy en día, nuestra única salvación es la ciencia. Es el argumento positivista. Porque estamos hablando de un virus. No estamos hablando de una cosa ideológica, ni de una opinión, ni nada así. 2, al populista le afecta el COVID porque nos va a hacer depender de la comunidad internacional. El populista que ve en el nacionalismo la salvación está perdiendo la proporción por completo. Para ponerlo en ejemplo claro, Andrés Manuel, que ve en su nacionalismo, está perdiendo la proporción por completo. O sea, cuando dijo hace 3 semanas o 4 que López-Gatell era el mejor funcionario del mundo, no sé si él sea estúpido o crea que todos somos estúpidos, porque tenemos el país con más personal muerto del sector salud. Tenemos el país que menos vacunas ha aplicado, tenemos el país que más letalidad tiene del virus. O sea, mientras que en los demás países, así como 2 de cada 100 que les da se mueren, aquí son 8. Estamos en cifras estratosféricas comparado con otros países, y la comparativa mundial nos da en la torre. Y 3, pues el discurso
el discurso ideológico no funciona en una crisis así. Todos estos factores le pegan durísimo al populismo. Cuando nosotros vemos lo que está pasando, cuando analizamos que la única estrategia por la que apostó el gobierno fue la vacunación y que no está funcionando porque no hay las vacunas suficientes, estamos ante un dilema complejérrimo. Porque al final del día, ¿le apostaron al rescate económico? No. Más de 1 millón de empresas han cerrado en México. Y saben, está comprobado que una empresa que cierra su cortina rara vez la vuelve a abrir, ¿eh? O sea, cierran para siempre. Estamos en medio de un problema multifactorial donde una persona está decidiendo individualmente. Y saben, hay filósofos como Peter Sloterdijk o el Ben Chung Hal, que ahorita está tan de moda, que dicen que esto podría poner de moda el totalitarismo chino, porque los chinos descubrieron, bueno, no descubrieron, pues así son, ¿no? Que en este sistema antidemocrático que tienen como autoritario, lograron contener el virus y parece atractivo. Y pues sí, es una forma de interpretarlo, ¿no? Si le damos la orden a todos que se queden en su casa, probablemente detengamos más rápido el problema. Pero también esto no hubiera sido necesario si viviéramos en una comunidad internacional más influyente. Si hubiéramos sabido qué se tenía que hacer, si hubiéramos sabido qué es lo que está pasando de un lado y del otro. No se puede decidir sin información y mucho menos bajo un sesgo ideológico los problemas que son de carácter 100% científicos. Podemos ir a la siguiente, porfa. Para terminar, les quiero compartir 4 conceptos finales. El primero de ellos es que la política y las ciencias exactas están peleadas. Y para ser un poco más claros, la democracia y las ciencias exactas están peleadas. Las ciencias exactas no pueden ser democráticas porque son ciencias exactas. No están dispuestas a la opinión. La democracia solo funciona en las cuestiones morales y en las cuestiones opinables. No podemos hacer democrático un tema de ciencia. Para ponerlo en un término más claro, Max Weber lo explica de una manera magistral. El científico ve por la innovación, pero el político ve por las consecuencias. Y entendido esto de una manera práctica, pues el científico está investigando cómo clonar. Y está investigue y investigue cómo clonar, porque pues él está viendo cómo innovar. Y llega contigo, que eres legislador, y te dice, oye, compadre, ya descubrí cómo clonar hombres. Y voy a empezar a generar seres humanos. Tú como político, tu responsabilidad es pensar en las consecuencias. Y decirle, oye, espérame tantito, güey. ¿Estás hablando de personas? O sea, vas a empezar a generar seres humanos en tu laboratorio. ¿Son seres humanos? ¿Van a tener derechos? ¿Van a tener acta de nacimiento? ¿O estás generando una raza para esclavizar? Tenemos que ver por las consecuencias. El científico tiene que ver por la innovación. Un político que no puede ver por las consecuencias es un político muerto. Cuando tienes un político como Andrés Manuel, que en sus consecuencias hay más de 100,000 muertos, más de 40,000 homicidios, y Dios sabe cuántos feminicidios porque no los han ni contado. Esas son las consecuencias. Así es como se le va a juzgar. 2. Vivimos en una época sumamente romántica, en donde la posverdad parece ser que es una verdad que permite cualquier cosa. La verdad de los otros datos, lo que podría ser también cierto. Y saben, en la mente humana solo existen 2 cosas, dogmas y prejuicios. Los dogmas son las cosas de las que estamos seguros y los prejuicios son las cosas que pensamos que sabemos. Y vivimos en un mundo muy romántico, en donde todo pensamos que lo sabemos, pero sabemos muy poco. Vivimos en un mundo tan romántico que tenemos que llamarle como le llamen a las cosas, aunque no lo sean. O sea, si yo me asumo como una cosa que no soy, yo tengo que respetar lo que sea, porque vivimos en ese romanticismo, pero no debemos de olvidar que hay una verdad, que hay una verdad medible. Y la verdad es la comparación con el hecho del dicho. Y si tú dices, vamos bien, y hay más de 100,000 muertos, hay una mentira, y no es interpretable. Ningún país tiene esta tasa de mortalidad, no es interpretable. Si está diciendo que vamos bien, está mintiendo.
El otro día dijo, yo escribo todas las semanas en La Silla Rota, hoy salió y hablo sobre lo de las mujeres. Dijo Olga Sánchez Cordero, pusimos este muro para que las mujeres no se vayan a lastimar. ¿No se van a lastimar? ¿Cómo? O sea, iban a chocar contra la puerta de Palacio y este muro va a impedir que se estampen contra ellos. O sea, la gente no es idiota. O sea, eso es una mentira y es una mentira cínica. Luego Andrés Manuel dice, pusimos el muro porque es mejor que los granaderos. Pusieron muro y pusieron granaderos. No es idiota la gente. Están las fotos, están los videos. O sea, por el amor de Dios. La campaña de Diego Fernández de Ceballos en 1994, el lema era por un México sin mentiras. Saben, vivimos un momento muy similar. Luego, pues, la política se divide en racionalidad y pasión. Nosotros siempre hemos apostado a la racionalidad porque la política tendría que ser racional. Tendría que ser sobre lo que es mejor y lo que conviene que es mejor. No sobre la pasión, sin embargo, siempre manda la pasión. Y la gente vota por pasión. Hay que aprender a emocionar también. No solo se trata de hacer lo correcto, se trata de que se vea que es lo correcto. Entonces ese es el reto. Y hacer pasión lo correcto. Y por último, vivimos en un mundo en donde queremos hacer ciencias exactas a las ciencias sociales. Y decimos cosas como si fueran síntomas de una gripe. Así, tenemos un levantamiento social. Tenemos tantos pobres y por lo tanto lo vamos a resolver así. No hay una solución médica para la sociedad, pero sí hay una forma de ver cualquier solución, una forma de filtrar cualquier relación, cualquier solución y ver si es lo correcto. Y si es correcto a los ojos de la ética del humanismo político, es correcto. Quizás pueda haber soluciones pragmáticas más rápidas, pero no mejores. Ninguna sociedad que hoy en día opte por el autoritarismo va a mantenerse así mucho tiempo. Porque los derechos que se ponen en duda se pueden poner en duda en una excepción de vida o muerte, pero no bajo la promesa de que no van a volver a existir. Hoy en día estamos en esa excepción y vamos a salir a hacer campaña en un país que es un cementerio. Y no lo olviden, amigos. 3 factores que no deben de olvidar para hacer esta campaña. Vivimos en el país con más desempleados y más negocios cerrados de la historia. Vivimos en el país con más muertes por salud de la historia. Y vivimos en el país más autoritario, cuando menos desde que tenemos memoria la mayoría. Los que no vivieron los 80s y para atrás no conocen un país más autoritario que este. Porque ni Salinas de Cedillo fueron así. ¿Eh? Tenemos que cambiar. La economía no puede ser ignorada. La política tiene que ver ese dolor evitable. Cuando don Manuel Gómez Morín hizo un ensayo bajo el cual tiene mucho que ver el centro del pensamiento político en 1915, que irónicamente lo hizo en 1917, pero es que habla de una generación. Él hablaba del dolor evitable y decía que el fin de la política era el dolor evitable, evitar el dolor evitable, que es el dolor que se hacen los hombres los unos a los otros. Existe un dolor inevitable, como es un terremoto, como es un desastre natural, pero existe otro tipo de dolor que se puede evitar con buena administración y buena política. Yo sé que si se hubieran hecho bien las cosas en este país tendremos la mitad de muertos, pero tenemos los que tenemos. Vamos a salir a hacer campaña con esta realidad y vamos a salir a hacer campaña con este filtro de estar seguros de estar haciendo lo mejor. Podemos ir a la última. Yo ya solamente les dejo un concepto muy simple. Ese es mi Twitter. Si quieren seguirnos, me siguen y lo siguen. Un concepto muy simple, que es el miedo al futuro. Hace poco me preguntaban en un curso sobre populismo que di en Nuevo León si no le tenía miedo a lo que venía, al futuro, porque pues se veía bastante negro. Y les dije que no, que yo nunca le podría tener miedo al futuro, porque el futuro no existe. El futuro es un concepto inexistente. Puede que llegue el futuro y que yo no esté en él. No le puedo tener miedo a algo que no existe. Pero ¿saben a qué sí le tengo un chorro de miedo? Le tengo un chorro de miedo al pasado. Cuando yo
cuando yo veo a don Manuel Gómez Morín y veo toda la filosofía que desarrolló, cuando veo al Maquillo y veo cómo hizo que la gente se levantara y dijera basta, cuando veo a mi papá, Carlos Castillo Peraza, y veo cómo desarrolló un PAN para hacer gobierno y no solo oposición, no saben qué miedo me da ser yo el que tenga que tomar esas decisiones y no dar el ancho. Estamos caminando sobre las huellas de gigantes. Estamos caminando sobre las huellas de personas que cambiaron este país sin necesidad muchas veces de tener siquiera poder, sin necesidad de tener muchas veces siquiera cercanía a un espacio de poder. Hoy que nosotros tenemos más poder que nunca, que gobernamos más estados que nunca, que tenemos más espacios para hacer una diferencia, tenemos la oportunidad de hacer esa diferencia. Decía Gandhi, empieza haciendo el cambio que quieres en el mundo. Yo los invito a que seamos ese cambio. Para cualquier comentario, pregunta o cosa, pues vamos a abrir el micrófono, ¿verdad, Maritza? Así es, 3 preguntas para ver quién se anima. Teníamos algunos comentarios en el chat de Sí, Patricia López. sí, la presentación se puede enviar. La tiene María. Que nos decía que en el municipio de San Felipe del Progreso, zona más agua y más vulnerable en la zona norte, efectivamente era totalmente oportunidades. Era así como la palabra significa. Sin embargo, Morena no solo es hacer más pobreza extrema con sus apoyitos sin destino ni eficiencia. Es un comentario. Y Es cierto. Carmen García Coronado también quiere hacer, ahorita que termines de contestar lo de esta Patricia López de San Felipe del Progreso, de favor, Julio, le daríamos acceso a Carmen Coronado Israel, habilitándole el micrófono. Lo de Patti es un comentario. De hecho, esa interrogación no va. Es cierto. O sea, es un apoyo sin destino ni eficiencia. Lo que están buscando pues, es generar cadenas de pobreza, que son cadenas que siempre van a depender de ti. Al final del día, no es nuevo, ¿eh? O sea, el PAN le ganó la presidencia de la República al PRI haciendo lo mismo, ¿eh? No crean que no nos hemos enfrentado a esto. Ya lo hemos hecho y ya les hemos ganado así. Y saben que en los estados donde gobernamos también hay apoyos sociales que vinculan al PAN. No es novedad esto y no nos va a impedir hacer una buena elección, ni mucho menos tener posibilidad de ganar. Ahora sí, las siguientes participaciones, Maris. Sí, le abrimos el micrófono a esta Carmen García Coronado, por favor. Buenas noches. Un placer escucharte, Julio Castillo. Entiendo que a veces como seres humanos imperfectos que somos, pues estamos muy lejos de la virtud. Entiendo también la ética política de Acción Nacional que nos trajo a muchos de los que estamos hoy aquí y nos ha hecho permanecer en el PAN. Creo que fue tu padre el que habló de los pecadores estándar, si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces, Sí. Entonces me parece que como cierras tu brillante exposición del día de hoy, eso es lo que yo me llevo, ese legado de esos gigantes, y mi compromiso para Acción Nacional. Entiendo también que la gente, por ejemplo, que se va de un partido, pues es porque no llega a ese 5% de convicción y libertad, ¿verdad? Porque a mí nada me ata al PAN, nada más que mi convicción, más que la libertad que tengo de pertenecer. Entonces, te agradezco de verdad. ¿Y cómo podríamos armonizar? Pues bueno, para hacer una pregunta o para dejar una provocación, ¿cómo podríamos armonizar nuestras, nuestro ser imperfecto con la vocación virtuosa que tuvieron nuestros fundadores, nuestros grandes ideólogos,
como fue tu padre. Muchas gracias. La- el tema, el tema de la armonización yo creo que es el tema de la congruencia, ¿no? Creo que simplemente es hacer lo que parece que somos y parecer lo que somos. Y creo que es algo que en la mayor parte de los panistas se da fácil. Lo que decías de los que se van, sí, sin duda es un tema de identidad muchas veces. Y que también cada estado tiene sus propias dinámicas y sus propias grillas internas. Y luego hay cada bronca que mejor uno para que se mete. En fin. ¿Alguien más quiere participar? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí te dimos más. Fíjate que tenemos a una compañera anterior que se llama Isabel. No sé si ahorita la pregunta que hizo es, o sea, que estás diciendo que los principios de doctrina son nada dentro del partido, porque son valores universales. Si le pudieras aclarar esto, porque yo creo que no lo entendió bien. No, desde luego. A ver, los principios de la doctrina son la base y el sustento del partido. A lo que me refiero es a que esos principios de doctrina devienen de una filosofía que es anterior al partido y que existe de una manera independiente al partido. Y esta filosofía viene de una raíz compuesta, que es la doctrina social de la Iglesia y es el liberalismo que trajo don Manuel Gómez Morín. Básicamente el PAN está fundado sobre esos dos pilares, el liberalismo político, pero el francés, no hablando de Voltaire, hablando de todos estos, no hablando de legalizar la mota, ¿no? Eso no es liberalismo, eso es otra cosa. Esto de liberalismo político como corriente filosófica más la doctrina social de la Iglesia. Y todos los principios de doctrina del PAN devienen de eso, sí, claro. Ahora, son la síntesis de algo muy amplio. Creo que resumen muy bien muchas ideas. Sí, es aristotélica tomista, ¿no? De Aristóteles y Santo Claro. Tomás. La doctrina social de la iglesia es aristotélica tomista. Y de Así ahí es. viene parte de la del PAN. Nada más que el PAN tiene influencias mucho mayores sobre el personalismo y sobre todo sobre el liberalismo francés. De hecho, don Efraín González Luna y don Manuel Gómez Morín es bien interesante esa fusión, porque uno es uno de los liberales más importantes de México y otro es uno de los pensadores conservadores más importantes de México. Por eso la doctrina del PAN es tan buena. O sea, si ustedes analizan de fondo todos estos conceptos de la lucha entre la libertad y la igualdad, los panistas ya lo habían entendido y descubrieron que la respuesta era la fraternidad. Nada más que no le llamaron fraternidad, le llamaron humanismo, le llamaron solidaridad, que para el caso es lo mismo. Pero bueno, en fin, sí es parte de esto que dices de la aristotélico tomista, que es como la respuesta estándar. Ajá. Ok. Mira, Joshua y Manol te hace una pregunta. ¿Cuál sería su consejo para contrarrestar el populismo de Morena en las próximas elecciones? Y la mejor forma de contrarrestar a Moreno en las elecciones es que te crean, que vean la realidad. Somos un país de muertos, somos un país de desempleados, somos un país fracasado. Y es más, yo reto aquí a todos los compañeros a que me digan fuera de comunicación un aspecto en el que Andrés Manuel López Obrador tenga mejor al país de como estábamos antes. Uno. Ahí está salud, ahí está empleo, ahí está seguridad, ahí está medio ambiente, ahí está energía. Todos hemos ido para abajo, absolutamente todos. Ahí está la lucha de las mujeres, en fin. Si tú logras sintetizar si tú sabes quiénes son tus electores, sabes cuáles son sus intereses y puedes transmitir cómo este gobierno ha fracasado y cómo nosotros podemos hacerlo mejor, ahí está el tema para contrarrestarlo. Ok. Creo que quiere participar Arturo García, o había levantado la mano. Sí. Ok, nada más, Carmen Coronado dice, ¿se podría decir que hay un equilibrio entre la doctrina aristotélica tomista y el liberalismo social? Desde luego. Y además acuérdate que esta doctrina aristotélica no solamente hay un equilibrio, ambas rechazan ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿en qué se equivocó la doctrina social de la Iglesia? En que devino en el liberalismo, la teología de la liberación. Y eso dejó muchísimas muertes. O sea, el tema este de que los gobiernos injustos se podían enfrentarlos en Sudamérica dejó muchísimas muertes. Por eso Juan Pablo II después lo prohibió, la teología de la liberación. Pero definitivamente, es que es
no te voy a decir que lo mismo porque no es lo mismo, pero son muy similares, muy, muy, muy similares. La verdad, el PAN es una gran fusión filosófica. Ok. ¿Quién más nos falta? Bien, Marcela había hecho un comentario. Marce, no sé si quieras expresarlo ya para concluir, que lo comenta Guille Sama, ¿no? Que está de acuerdo con él. Marce, por favor. Ya lo encontré. Ok, hola, buenas noches. Saludarlos desde Teoloyucan. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Ok, el comentario que hice es de acuerdo a lo que pienso y veo tan solo en mi municipio. Es que el partido está en grave crisis de principios y lo peor es que está pagando un alto precio de desprestigio y perdiendo votantes sin que nuestros líderes se den cuenta. Están matando al partido y ellos mismos no podrán acceder al poder que tanto aman, quieren o por lo que se están peleando. Sé que no todo es doctrina porque también tiene que ver nuestra misión cívica, política, derivada de lo que somos, de lo que pensamos, de los valores, la integridad y todo lo que nos inculcaron nuestros padres, ¿no? En este caso, yo viví con un papá que me enseñó a respetar el trabajo de la política y que me enseñó que siempre es para ayudar a la gente, para dar lo mejor y no para enriquecerse. Y me atreví a hacer este comentario porque aquí en mi municipio pues no tenemos nada y se están matando por lo que no tenemos. Y ese es el mensaje que le están dando a la ciudadanía, que en vez de que estén preocupados por recuperar un municipio para tratar de componerlo de todo lo que ya lo descompuso Morena, pues no, se están peleando por sus propios intereses. No les importa Acción Nacional, mucho menos la doctrina, ni nada de eso. Y la verdad es que es muy triste y es muy frustrante esa parte, porque cuando uno sale a la sociedad a tratar de convencer, pues en automático dicen que todos somos iguales y ya ni siquiera te dan la oportunidad de que puedas, a lo mejor no convencerlos, pero sí de decirles que no es así, que no todos somos iguales. Entonces, pues eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Marcela. A ver, definitivamente hay crisis de valores, pero no en el PAN. O sea, hay una crisis axiológica generalizada en todo el mundo. Los valores no están de moda. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Ahora, el problema del poder, y te lo digo con todo respeto, el poder es muy cabrón. O sea, a mí me ha tocado ver panistas en Guerrero matándose por una regiduría. Y la palabra matándose no es una metáfora, ¿eh? O sea, literal se mataron por una regiduría. No nos debe de asustar el poder porque eso es el poder. Y el poder tiene ese lado, tiene esa realidad. Sin embargo, cuando tenemos una formación sólida, cuando tenemos una idea clara de para qué es el poder, no nos debe de afectar tanto en ese lado. Hay panistas malos, desde luego que hay panistas malos, por el amor de Dios. Hay un chorro. Lo que también te puedo decir es que en su mayoría somos mucho mejores que los demás. O sea, cuando tú ves cómo conforma el PAN y cuáles son los perfiles que hay adentro, hay personas malas, claro, pues eso aquí y en todos lados, pero no en su mayoría. Y la verdad yo sí creo que tenemos dirigentes buenos, no sé si en tu municipio, pero tenemos personas entregadas que además en un presente como el de hoy, morra, se están jugando la vida, ¿eh? O sea, hace mucho no vivíamos una política tan agresiva como la que hoy se vive, y así como en los 90 ser oposición era jugarse la vida, estamos a punto de llegar a un nivel en que sea así. Así es que vamos a apoyar a nuestros líderes, que la batalla no está fácil. Vienen momentos difíciles, viene una elección complicada, y mejor apoyando que dividiendo al interior, ¿no? Ok, por último, el doctor Arturo está levantando la mano. Si quiere abrir su micrófono, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias a Maritza Velázquez por abrirme el espacio. Veo conectado y con el permiso de nuestro presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de México, al licenciado Jorge Insunza.
y una extraordinaria plática, mi querido amigo Julio Castillo López, con esta extraordinaria escenografía que tienes atrás, las guitarras, la verdad, nos diste una cátedra de lo que es la filosofía, la doctrina, desde el punto de vista de la Fundación Carlos Castillo Peraza. Nos dejas muchas reflexiones, muchísimo contenido que analizar. Te sigo puntualmente todos tus artículos en La Silla Rota, y que es muy importante que te siga la gente, que lea. Eres una extraordinaria pluma y haces buenas análisis y buenas aportaciones. La pregunta en concreto, ¿cómo diseñar un discurso, una narrativa y un mensaje a corto plazo antes de las elecciones para que las y los candidatos próximos del Partido Acción Nacional salgan fuertes con esta narrativa para hacer contrapeso contra este señor que está dividiendo a nuestro país, y que el Partido Acción Nacional tiene que sacar muchos liderazgos para destruir a este gigante con pies de barro? Muchísimas gracias, Julio. Te saludo desde Atizapán de Zaragoza. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias, Arturo. Pues vamos a ganar ahora Atizapán, por cierto, ¿eh? Vamos a recuperarlo. Pero bueno, diseñar un discurso, narrativa, mensaje a corto plazo son tres cosas diferentes. La narrativa va arriba del discurso y del mensaje. Tú primero tienes que tener clara la narrativa, que es el cuento que se va a contar. ¿Cuál es el cuento que se está contando a nivel nacional? Tenemos un gobierno autoritario, tenemos un gobierno fracasado, que tiene el fracaso ahora sí que en la frente en todos los aspectos, y nosotros estamos ofreciendo una oportunidad de resolverlo. Poder atarle las manos, poder regresar, que no se muera tanta gente. O sea, creo que la narrativa general está dictada por el gobierno federal. Y desgraciadamente eso ya es así, porque tiene un poder de comunicación que nosotros no tenemos. Ahora, esa narrativa general no es mala para nosotros, ¿eh? Ellos se ponen a sí mismos como los salvadores, la fregata, ahí está la realidad. La única solución es nosotros poder tomar esta realidad y explotarla, porque la realidad es tremenda. Ahora, cuando hablas de discurso, es aplicar esto a una situación específica. La narrativa nacional ya la tienes, la local, pues depende mucho del estado. No sé si vamos en alianza, no sé cómo va. Cada distrito, cada municipio tiene su juego. Por ejemplo, en Atizapán a mí se me hace bien fácil la narrativa. Pedro era un excelente alcalde cuando lo fue. Vamos a volver a ganar, vamos a volver a gobernar, vamos a volver al tiempo de los buenos. Así de fácil, ¿no? ¿Qué vamos a contrarrestar lo que está ahorita? Pero cada lugar tiene su propia realidad. Y tenemos que entender que hay una narrativa nacional, que esa es clarísima, y tenemos que seguir a nuestro presidente nacional en Twitter, y tenemos que seguir a Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador de los diputados, y tenemos que seguir a la fundación, no sé, ¿no? O sea, tienen que seguir a Comunicación Social, porque diario se está generando mensajes, diario están pasando cosas que respondemos. Para la narrativa estatal, pues aquí está su presidente Jorge Insunza, ahí está su coordinador de los diputados locales, no sé quién sea, pero bueno, tienen una selección de gente que son los que se encargan de llevar el mensaje del PAN para responder ante esta realidad. Nosotros tenemos que tener, y luego pues, la propia del municipio o del distrito, dependiendo de a qué estemos jugando o en qué campaña vamos. Yo creo que la narrativa local tiene que responder a los problemas locales, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que le duele a la gente en Atizapán? Si te vas a lo nacional, no creo que pegue. Tenemos que irnos a las dolencias más cercanas. La nacional es bien etérea y la verdad Andrés Manuel es muy popular, o sea, pegarle es difícil. Tenemos que ir a lo cercano. Gracias, doctor. Y aquí estamos a sus órdenes. Sí, mira, de Facebook Live, Patricio López Ramírez comenta, con la alianza que se ha formado entre PAN, PRI y PRD, ¿estamos atentando con la ética postconvencional? A ver, no estamos atentando contra ningún tipo de ética. Esto no es un tema ético. Las cosas éticas son divisiones morales. A ver, yo no soy fan de las alianzas. No se confundan, pero creo que está bien lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la narrativa ya es esta. Es lo que le comentaba ahorita al doctor Arturo. Ya hay uno que es el populismo y otro que no es el populismo. Nosotros somos ese que no es el populismo. Y ahorita nos conviene estar aliados al PRI, al PRD y a quien sea, que sea decir, uno es Andrés Manuel y otro no es Andrés Manuel. Desgraciadamente, la narrativa ya es dicotómica. Ya estás a favor o estás en contra del PG.
pues de este lado estamos los que estamos en contra y punto. Y decidimos aliarnos los que estamos en contra porque creemos que él está destruyendo al país. Porque el PRI podrían ser unos tranzas, poder tener muchos defectos, pero saben, cuando menos desde el 97 y hasta la fecha han sido demócratas, cosa que no se ve en Morena. Cuando menos desde el 97 hasta la fecha han respetado a las instituciones, cosa que no se ve en Morena. Esa es la diferencia. Son dos sistemas los que se están jugando ahorita, como nunca se había visto, ¿eh? Y en este juego está el futuro de México. Está bien. Bien, tiene la mano levantada Sabina Mirón y por último está Ingrid Ciclali. Les pedimos nada más que sean breves, de favor. Sí, buenas tardes. Carmen Sabina Mirón de Catepec. Solo para agradecer que la invitación y bueno, para agradecer excelente participación que nos recuerda por qué estamos en Acción Nacional. Saludos a todos los demás compañeros. Gracias. Gracias, Sabina. En Argentina hoy se reunió una junta médica. Ingrid, sí. Ingrid, por favor. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, para agradecer esta enorme invitación y para seguir aprendiendo sobre el partido. Y una pregunta, ¿dónde puedo leer esta doctrina del partido? Muchas gracias, Entonces, bonita noche. gracias a ti, Ingrid. Mira, existen muchísimas fuentes doctrinales, pero muchísimas. Yo te recomiendo que entres a la Fundación Rafael Preciado Hernández, a la página. Ahí hay libros gratuitos. Todos los libros que ahí están son gratuitos. Y muchos son doctrinales. De los libros que tú puedes bajar en la Fundación Rafael Preciado, hay 3 que son, bueno, hay más, pero hay 3 que son específicamente sobre mi papá. Hay uno que se llama La Plaza y la Tribuna, y hay uno que se llama Doctrina e Ideología. Yo compilé parte de uno y el otro completo. Son libros muy breves, no deben de tener más de 100 páginas cada uno. Y son discursos e intervenciones de mi papá que explica todo esto que les acabo de explicar de una manera más extensa. De ahí saco prácticamente todo lo que hacemos, de ese tipo de textos. Ahí puedes verlo y también hay unos libritos que los puedes bajar todos, se llaman Ideas Fuerza, que es como la doctrina simplificada. Son simplemente frases de don Manuel, de don Efra, de mi papá, de todos, sobre temas y puedes buscarlo por tema. Y eso te puede servir. Yo la verdad estoy medio en contra de los breviarios de frases, pero creo que además te puede servir para ver qué quieres leer, porque hay autores que nos gustan más que otros. Por ejemplo, si a ti te gustan más las cuestiones sociales, yo te recomiendo que leas a Efraín González Morfín, que es el hijo de Efraín González Luna y fue un gran doctrinario del PAN, pero él fue el que se metió de lleno a los temas sociales. Si te gustan los temas de reelección, de democracia, te recomiendo a don Adolfo Crisli, que también fue un presidente y coordinador de los diputados del PAN, que fue muy importante. Cada autor tiene su importancia en su momento. A mí el que más me gusta, evidentemente, es mi viejo, porque creo que él pinta al PAN de hoy, al PAN que ya iba a ganar elecciones, al PAN que ganaba y perdía. Los demás, en su mayoría, pintan un PAN como de oposición eterna, como si nunca fuéramos a llegar al gobierno. Entonces, el break, el cambio que se hace en el pensamiento con mi papá, a mí se me hace el más importante el PAN por eso, porque es preparar un partido para la victoria, un partido que no se resigne a ser oposición eterna. Y ese era el dilema de mi papá. Por ejemplo, el dilema de don Manuel Gómez Morín era tener una institución que resistiera sin victorias. Hacer un partido político que nunca gana, puta, está dificilísimo. Entonces es un tipo de doctrina, es un tipo de pensamiento súper sólido. Es como si yo les invito a hacer, no sé, un grupo de fiestas y nunca hacemos fiestas. Eso le pasó a él. Entonces tuvo que hacer una filosofía durísima para entender que era mucho más allá de la victoria electoral hacer un partido político, que era un tema cultural. Y los presidentes que lo sucedieron, los 3, que fue una época muy católica, por cierto, pues fue la época de la brega de eternidad. Fue la época de estamos aquí para ciudadanizar, para educar a los ciudadanos, porque elecciones no ganaban. Entonces tenemos que entender que son momentos distintos del partido y también temas.
Por ejemplo, don Carlos Abascal es un gran autor si te interesan ciertos temas. Cada gran doctrinario del PAN tiene sus virtudes y sus defectos, como todas las personas, pero sí te recomiendo que en esos libros de Das Fuerza veas más o menos de qué trata cada uno. Además son gratuitos y así veas cuál quieres leer más ampliamente. Sí, yo nada más quisiera comentarles que también en la página del PAN están documentos básicos de los principios, las proyecciones del partido, estatutos, reglamentos, para que se animen a entrar al partido. Y bueno, ya sin más, le damos el uso de la palabra a nuestro presidente estatal, licenciado Jorge Ernesto Insunza Armas, para darte el mensaje de despedida y el agradecimiento oportuno. Gracias. Muchísimas gracias, Maritza. Y desde luego, un saludo muy afectuoso a Julio, el cual siempre es un deleite escucharlo. Y un saludo a todos, a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en esta plática, conferencia tan, que nos evoca tanto el camino del partido, que uno vuelve a sentirse en esa época donde entras en un partido pues invitado por la doctrina, invitado por los principios, invitado por la filosofía de un partido, pero cuando estás ya dentro de él, pues probablemente te involucras tanto en la parte pragmática, en la parte de la operación, que cuando vuelves a escuchar todo esto, pues creo que vuelves a tener ese sentimiento de pertenencia que en muchos casos te hizo llegar a esta institución. Y bueno, pues son muchos puntos de reflexión, Julio. Desgraciadamente entré un poco tarde, no pude entrar puntual, pero pues en este rato que te escuché, te repito, siempre es un deleite. Y pues escuché muchos elementos de lo que es el partido, en donde realmente la reflexión nos vuelve a llevar a lo que es el verdadero motor del PAN. Desde escuchar esa diferencia que hiciste notar entre el clientelismo de los programas sociales de Morena y en este caso la subsidiariedad del programa Oportunidades en su momento, o escuchar conceptos como los que vertías respecto a nuestra forma de hacer política, ¿sí? Respecto al dolor evitable. Y hoy, pues en un mundo que estamos viviendo tan difícil, y es difícil para el partido, porque cuando escuchamos hablar de valores y cuando escuchamos esta correspondencia de estos valores con lo que es Acción Nacional, nos lleva a la realidad que estamos viviendo hoy. López Obrador construyó una narrativa en donde el PAN es parte de la mafia del poder, en donde el PAN es un grupo de corruptos aliado al PRI que se han confabulado para explotar al pueblo de México, en donde el PAN ha sido pues uno de los vértices de la corrupción y de todos los males que tiene este país. Y cuando las cosas no caminan, pues es muy fácil que mucha gente compre esta versión que López Obrador ha construido con toda la intención de generar culpables para él obtener un beneficio político. Sin embargo, hoy, como también lo dijiste, es difícil encontrar algo que haya hecho bien. Es decir, él está destruyendo poco a poco su propia narrativa. Hoy, López Obrador es un político que supo encantar a millones de mexicanos con esta narrativa. Y hay millones de mexicanos que creen en él.
Lo terrible es que él sabe que les miente, porque sabe que le creen. Y ese es el poder por el poder mismo. Cuando él intencionadamente engaña a la ciudadanía, cuando manipula a su mercado electoral, cuando se está sosteniendo en base a una mentira, está cayendo en su propia trampa. Y pronto el tiempo va a poner a cada quien en su lugar. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. No olvidarnos de todo lo que hoy nos ha dicho Julio, porque el PAN es un partido que tiene valores, porque el PAN es un partido humanista y Julio lo dice muy claramente. Sí somos diferentes. El problema es que en este momento no nos creen. Y para que nos crean, tenemos que ejecutar las acciones que corresponden a los valores que tiene el partido. El pez por su propia boca muere. Y creo que los hechos nos darán la razón muy pronto. Hoy México vive una crisis económica sin precedentes, con una caída del PIB que pues yo oigo muchos análisis desde el 8% hasta el 18-20%. La realidad es que es una caída muy fuerte. La realidad es que la caída del crecimiento económico es muy fuerte. La realidad es que el desempleo tiene en el hambre a millones de mexicanos. La realidad es que no hay inversión en este país porque los inversionistas, ni mexicanos ni extranjeros, quieren invertir en este país como consecuencia de decisiones erróneas. La realidad es que en 2 años López Obrador tiene ya más muertos que Felipe Calderón en 6 años. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque López Obrador utilizaba como una de sus banderas políticas los muertos de Calderón. Y la realidad es que hoy, como ya lo comentó Julio, pues tenemos prácticamente 200,000 muertos oficiales. La cifra es mucho mayor de fallecimientos por causa del COVID en un país donde destruyó el Seguro Popular, donde no hay medicinas por las malas decisiones, donde los médicos se mueren porque no hay prevención, porque no hubo una preparación adecuada para enfrentar este fenómeno y porque nos hablaban de abrazos y besos y de que este mal no existía. La narrativa de López Obrador se cae a pedazos producto de que no ha tomado buenas decisiones. El dolor evitable, que en este caso sí era evitable, se está volviendo pues hoy la pesadilla de millones de mexicanos. Todo esto está construyendo el regreso a una realidad que aunque no deseamos, la estamos viviendo. Y Julio, el recordar todo esto, yo creo que nos enriquece, yo creo que nos hace voltear nuevamente a esa razón de ser, a ese motor de este partido, porque a veces la realidad es tan rápida, tan intensa, que se nos olvidan los temas primordiales. Gracias, Julio, por tus palabras, gracias por este deleite de plática. Es un placer para mí escucharte, es un placer pues platicarlo con todos ustedes. Siempre serás bienvenido al Estado de México y ojalá y muy pronto podamos seguir escuchando todo este acervo azul, todo este acervo de nuestra razón de ser, que sin duda cuando te escuchamos pues lo volvemos a sentir muy adentro. Gracias, Julio, por tu presencia. Gracias, Maritza. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Veo que hay gente conectada pues prácticamente de todo el Estado de México, de la zona norte, de Ecatepec, de Toluca, de todo el estado. Gracias a todos por su presencia y mandarte un abrazo, Julio, y decirte muchas gracias por este rato que nos haces pasar a todos. Igualmente, Maritza, muchas gracias. Saludos a nuestra amiga Angélica Moya, creo que ya no la
tuve la oportunidad de saludarla, pero desde aquí, pues un fraternal saludo, igual que pues a todo el equipo técnico que hace posible estas transmisiones. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Julio. Gracias, Maritza. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Gracias, Julio. Aquí te dejamos un reconocimiento con mucho cariño y pues que no sea la última vez que nos acompañas en el Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y que, pues, a todos que estén bien, a todas en la red, pues vamos a tener conferencia el día viernes. Gracias. Tenemos un encuentro para hablar de temas de violencia contra las mujeres. Entonces, por favor, todos están cordialmente invitados. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Gracias, Julio. Adiós, Julio. Hasta Gracias. luego, bonita noche. Saludos desde Colman. A Colman, Valle de Bravo, saludos. Valle de Bravo, saludos. Carlitos, Gracias. Gracias. Saludos desde San José del Rincón. José del Rincón. San Felipe del Progreso. Desde Felipe del Progreso, saludos a todos. Liliana Mendoza. Jocotitlán, saludos, Joco. Sinacatepec. Ya. Maite, saludos a Sinacatepec. Saludos a todos. Buenas tardes. Un placer, Julio. Cuídense todos. Bye.